En los últimos días, como saben, se ha puesto muy de moda hablar acerca de las estafas de montadeudas de la Ciudad de México, ya que se han mostrado en diferentes noticieros, en diferentes espacios, cómo operaban, cómo fueron desmantelados algunos call centers. Y ya hemos hablado mucho acerca de que incluso, en mi caso, que estoy probando algunas de ellas para hacer pues un, digamos, mini documental en colaboración con otra persona que se dedica más a este tema. Como considero que no fue tan buena idea haberlo hecho solamente con unas pocas aplicaciones, de haber sabido que esto iba a pasar. Hubiera sido mejor hacerlo con bastantes aplicaciones, o si era posible con las 129 aplicaciones. Pero, ¿saben? Hay una opinión que me enviaron que me parece muy buena como para que la analicemos, así que escuchemos esto. Deudas. Supongamos que necesitas urgentemente un empleo y encuentras esta oportunidad de ejecutivo telefónico de cobranza vía WhatsApp y vía telefónica. Ingresas a la capacitación y sabes que se te va a pagar un sueldo que va de los 5,000 o 6,000 pesos a lo máximo mensual, más comisiones ya sean diarias, quincenales o mensuales. Aceptas el empleo, te gusta la capacitación porque hay capacitaciones que están conforme a la ley, lo que nos dice Conducef, Profeco y también Redeco. Pasa el tiempo y te vuelves un ejecutivo quizás promedio. Llega un día en el que no te fue muy bien. Te colocan un acta administrativa, te colocan 2 actas, 3 actas. Cada una de estas actas te las descuentan de tu salario. Llegas 5 o 10 minutos tarde a tu jornada de trabajo, se te descuenta a mediodía si tienes suerte, si no, un día completo. Un día no llegas a laborar por algún tema familiar, por algún contratiempo y no avisaste. Se te descuenta máximo exagerado 3 días. Pero hay quienes te dicen, bueno, está bien, solamente te voy a descontar 2. Sabemos que todo este tipo de actividades no están conforme a la ley hacia los trabajadores. Pero vives en un acecho constante porque se te grita, se te insulta, se te humilla. Y tú tienes que aguantarte porque tienes que mantener a tu familia, si es que tienes familia, a tus papás, a tus hijos. Tienes que aguantar que venga una persona que no es de este país a gritarte a más no poder, a tratarte como si no valieras nada, a humillarte porque lo hacen delante de todos los ejecutivos. Incluso hay quienes les quitan las sillas y los dejan trabajar de pie. Aclaro que no todos los ejecutivos realizan este tipo de malas prácticas al momento de realizar la cobranza. De hecho, eso que mencionan, que no todos llevaban a cabo la cobranza de manera ilegal, es cierto. De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, la Fiscalía General encontró 900 personas laborando en sus 4 call centers y observaron que operaban dividiéndose en 3 áreas. Una de ellas, la de reclutamiento, aquí donde ocurre lo que mencionaban anteriormente en el audio. Están las personas que se dedican a capacitar, están los que están recibiendo en ese momento la capacitación, cobranza ordinaria y cobranza con alto grado de agresión e intimidación. Tras el cateo, 5 presuntos responsables, todos de origen asiático, fueron detenidos y más de 900 apps desactivadas. Así que, bueno, en mi caso digo, ¿y ahora a quién le voy a pagar? Si ya ni siquiera me permite entrar, ya me aparece como error. Así que es una de las apuestas que he llevado a cabo en mi vida, donde sí debí haber corrido un poquito más de riesgo, pero ya ni modo, que le hacemos ahora. Adicionalmente, personal de la fiscalía hizo un cateo en otro inmueble de la alcaldía Benito Juárez. En dicha investigación se encontraron más de 200 personas laborando y de estas 19 fueron presentadas ante el Ministerio Público. También tenemos que, por su parte, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero, dijo que la investigación comenzó hace 14 meses con las denuncias por las aplicaciones montadeudas. Hasta el 18 de agosto se contabilizaron 9.506 reportes relacionados con dicha práctica. En teoría, según lo que me han comentado personas que estuvieron involucradas en esta clase de cosas, y que les puedo contar así a grandes rasgos, como tal, al principio no era una indicación
de que llevaran a cabo la cobranza de una forma agresiva o intimidatoria, sino que eso ya se fue llevando a cabo conforme los ejecutivos de cobranza fueron adquiriendo sus propias mañas, conforme fue pasando, que se dieron cuenta que algunas personas, si no los intimidaban o si no les hacían presión para que pagaran, nunca iban a tener siquiera un poquito de interés en pagar. Entonces es cuando empezaron a meter motivación, empezaron a meter ciertos porcentajes acorde a la recuperación que llevaran a cabo. Y ahí es cuando, al ser aplicaciones que operaban fuera de la ley, es decir, que no estaban legalmente constituidas como para prestar dinero, se aprovecharon de eso y entonces permitían que, por ejemplo, hicieran o amenazaran a las personas con que iban a difundir sus datos por redes sociales, diciendo que no pagaban, diciendo que se dedicaban a hacer otra cosa, a otra clase de cosas. Entonces, pues pasó lo clásico, que uno de los compañeros empieza de tener un sueldo base de 6,000, 7,000 pesos, más un bono de, no sé, 2,000, 3,000 pesos, pues poco a poco empieza a tener un bono mayor, después se hace mucho más grande. Así que van empezando a presionar a los demás para que ideen sus estrategias. Lógicamente, como se dan cuenta que esos préstamos se llevaron a cabo sin que la persona dejara algo más en garantía, más que su propia palabra de que iba a devolver el dinero y el acceso a su teléfono, ya que esas aplicaciones, como saben, piden el permiso para tener acceso a tu galería, a tus contactos, en general a tu teléfono. Entonces no les quedó de otra más que echar mano de eso, sino de qué otra forma iban a poder generar presión. Sobre todo con personas que, como en todos lados, ¿no?, al inicio pedían su préstamo, no lo pagaban y solamente recibían recordatorios de que pagaran y dejaban de contestar las llamadas. Y ya. Entonces tuvieron que idear nuevas estrategias, una cosa llevó a la otra. Y así es como se hizo el círculo vicioso en este tema. No todos te boletinan, no todos gritan, no todos insultan. Realmente es muy poco el personal que lo realiza, pero imagínense estar presionados todo el día por recuperar, porque atrás tienes una persona que a dudas y a muy poco habla español y comienza a gritarte, incluso a estar observando si realmente estás trabajando o solamente vas a perder el tiempo. Y así, con una tronada de dedos, puede darte de baja de la empresa, incluso ni pagarte los días que laboraste. Víctimas o victimarios. Entonces, como les comentaba al inicio, e incluso aquí podemos ver que son de origen asiático, solamente que hay un pequeñísimo detalle que se les pasó. La verdad, la cultura asiática, en todo lo que tiene que ver con las deudas o el pago de las mismas, nada que ver con la cultura que se tiene en México. Y para muestra un botón, ahí están los créditos a la palabra del Banco del Bienestar. Así que esto es lo que les puedo comentar, algo que posiblemente llegó al país. Ahora también viene lo de la alta tasa de interés. Sí, es una alta tasa de interés, desgraciadamente, porque como lo único que tienen de garantía es tu palabra, no pueden dar ese lujo de dejar pasar 30 días, 60 días y hasta entonces comenzar a cobrarte. Porque si no, imagínate. Sino que esto lo podrías ver más como si en lugar de pedirle a Doña Pelos, oiga Doña Pelos, fíeme tal cosa y el lunes se lo pago porque dejé el dinero en la casa. O algo así, por poner un ejemplo, ¿no? O de aquí que es la quincena. Sí podría aplicar, pero siempre y cuando estés seguro que tienes la capacidad económica para liquidar la deuda y aparte para poder pagar esa tasa de interés. Eso es lo que te puedo comentar por el tiempo que yo estuve utilizando estas aplicaciones y que, pues como saben, como lo dije desde el principio, yo sí estoy dispuesto a pagar. Estaba dispuesto a pagar, de hecho.
Ahora en este caso, pues digo, ¿a quién le pago, no? Pero aquí el problema principal es que en muchas ocasiones, por alguna situación que se te llega a presentar, no sé, de enfermedad, de problema, de que no tienes para juntar para la renta, pidas, no sé, en una aplicación 1,000 pesos, en la otra 1,000, así, ¿no? Por poner un ejemplo, que alguien pidiera 2,000 o 3,000 pesos. ¿Qué es lo que va a pasar? Si tienes que pagar de aquí a 15 días, no solamente los 3,000 pesos que pediste, sino ahora 500 pesos de interés, por poner un ejemplo, va a estar complicado porque en la quincena apenas y le vas a poder a completar para pagar tu renta. Eso sumándole lo del préstamo. O a lo mejor lo del préstamo lo ocupas para completar la renta y lo de la quincena para la despensa. Entonces, el problema es que llegue esa fecha y no tengas el dinero para solventar el gasto que te representaría liquidar la deuda y los intereses. Ahora, también después se hicieron muchas otras estrategias que, aunque inicialmente no estaban contempladas, sí llegaron a aplicarlas porque después se les dio libertad de que inflaran los intereses, precisamente para que dejaran un margen para poderlo negociar. Ahora, si me preguntas a mí, ¿cómo se hubiera podido evitar todo esto? Claro, yo no estoy defendiendo a ninguna de las partes, ni nada por el estilo, pero se pudo haber evitado de la misma forma como evitarías que tu cuna que te compraron tus papás a los 3 años y que resulta que ya tienes 53 años, te siga generando un dolor de cabeza porque no la has terminado de pagar debido a los pagos chiquitos de cada semana, porque la compraste en Grupo Salinas o la compraste en Coppel. Pues de la misma forma se pudo haber evitado de dos maneras, o no pidiendo o liquidando. Así que eso es lo que les puedo comentar. Lógicamente ya después, cuando cayeron en lo ilegal, ya estamos hablando de otra cosa. Sin embargo, como bien se menciona, ni todas las personas lo hacían, porque a las personas simplemente les piden una cantidad, un número de recuperación, y ya cada uno de ellos se da sus mañas, sobre todo si tienen la puerta abierta, para darse sus mañas, para aplicar sus mañas, alimentarse, retroalimentarse entre ellos, y sobre todo, algunos lo justifican como la necesidad del trabajo, aunque yo no creo que sea tanto la necesidad del trabajo, porque bien se pudieran haber conseguido otro trabajo con ese mismo ingreso base. Pero aquí, si le sumamos la capacidad o la ventaja que tenían de que, acorde a la cantidad que recuperaran, iba a ser la cantidad del bono que se iban a llevar, porque al final de cuentas había una gran diferencia con que una persona debiera 30,000 pesos y que al menos llegaras a negociar y dijeras, bueno, me echó 15,000 pesos a la cuenta, ya está. Eran 15,000 pesos que le entraban a la empresa o a la supuesta financiera que no era financiera. Entonces, así es como una cosa lleva a la otra. Eso es lo que puedo decir. Y repito, me surge la pregunta, ¿ahora a quién le voy a pagar entonces? Y otra cosa que me pasa por la mente es, debí de haber hecho la prueba con las 129 aplicaciones. Bueno, si me preguntan a mí cómo es que hice todo este proceso y que si no me da miedo que mis datos o toda esa clase de cosas, lógicamente saben que yo tengo varios teléfonos y cada uno lo ocupo para situaciones muy específicas. Entonces destiné un equipo únicamente para eso. Y en ese equipo no tengo información que valga la pena. De hecho, llené la galería con puras imágenes de internet. En cuanto a la agenda telefónica, pues no son reales. Y en cuanto a los documentos que te piden para hacer el proceso, para aplicar para el préstamo, pues ahí sí se los dejo a su imaginación. Y aún así, yo estaba en la mejor disposición y sigo estando en la mejor disposición de pagarlo. Solamente que digo, ¿y ahora? ¿Dónde deposito el dinero? ¿Ok? Pues entonces eso sería todo por mi parte. Ya saben, si les agradó pueden dejar su me gusta. Aunque claro, estoy en la mejor disposición de pagarlo, aclarando, porque nunca recibí
ninguna amenaza, nunca recibí algún requerimiento de pago que fuera diferente al que yo tenía ya establecido desde el momento en que lo contraté, ni nada. Si yo hubiera recibido alguna amenaza, pues hubiera aprovechado que pues finalmente en ese equipo no tenía nada importante, que los documentos oficiales que presenté, pues bueno, en fin. Pero como no se me generó ningún inconveniente, sí estaba en la mejor disposición y sigo estando en la mejor disposición. Solamente que surge la pregunta, ¿y ahora dónde echo el dinero, no? Bien, pues ya saben, si les agradó, dejen su me gusta. Por mi parte será todo. Les agradezco y que sigan pasando excelente día.